jugando con la unción. Toda la vida de Sansón fue una vida notoria. Su nacimiento fue anunciado por el ángel del Señor, que en el Antiguo Testamento ya sabemos que es el ángel, que ese ángel es el ángel de Jehová y que ese ángel es Cristo. Amén. Muy nombrado en el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová, que es Cristo. Y ese ángel le anunció de su nacimiento a su madre, que era una mujer estéril. El nombre de Sansón significa pequeño sol. Y de hecho, pues hizo honor a su nombre porque su brillo en realidad fue poco si lo comparamos con otros hombres de Dios registrados en la Biblia. Sansón fue consagrado desde niño como nazareo de Dios. Ese voto del nazareato lo hizo poseedor de una unción muy, pero muy especial que cualquier hombre no tenía. Y como nazareo tenía que dejarse crecer el cabello, debía abstenerse de ingerir todo tipo de bebidas fermentadas y no acercarse a los muertos. Era un mandato, amén, dentro de la ley, gloria al Señor, de ese voto nazareato. Dios le permitió tener muchos privilegios a este hombre, como el ser uno de los jueces de la nación de Israel, y fue su gobernante por unos 20 años. Era digno en aquel tiempo de admirar en su momento, porque Sansón, él solo se enfrentaba a sus enemigos. Eran los filisteos y los vencía porque Dios estaba con él. Pero tristemente este hombre, desde su comienzo, muy temprano en su vida personal, desde sus inicios, comenzó a quebrantar sus votos sagrados para con Dios. Lo primero que hizo fue tomar una mujer filistea, una inconversa, hija de los enemigos de su pueblo, de Israel. Es como tener al diablo dentro de la casa, en otras palabras. Entonces, los padres de Sansón no estaban de acuerdo con esa nefasta decisión, pero el hombre pasó por encima de su voto con Dios y del consejo de sus padres, finalmente tomando como mujer, haciéndola de ella como su mujer. Poderoso el Señor, porque era la que le gustaba, era la que le agradaba, y no había opinión que él escuchara ni consejo, absolutamente para nada. Era lo que él quería y así era, y punto. Ese era el caso de Sansón. Y sucedió que ella lo traicionó haciéndole descubrir un enigma a favor de los filisteos que lo amenazaron de muerte. Así que el suegro de Sansón, pues, le dio su mujer a un amigo suyo. En eso terminó todo por esa parte. Después, Sansón volvió a tomar a 2 mujeres más, incluyendo a una ramera. Así que este hombre andaba con Dios, pero también andaba muy en la carne. Sansón, desde su juventud, comenzó a jugar con la unción que Dios le había dado, y su historia se centra mayormente con, bendito sea el nombre del Señor, con la unión que tuvo con la última mujer llamada Dalila, porque fue esta mujer la que finalmente, gloria al nombre del Señor, descubrió el secreto de su fuerza, y por eso hemos leído precisamente Jueces capítulo 16 en el versículo 20 y 21, porque era tanta la falta ya de temor en Sansón, de temor a Dios en él, que su jugarreta con la unción que Dios le había dado era demasiado notorio. Amén. Si nosotros empezamos a leer la escritura, nos damos cuenta de ello, que él mismo que ni siquiera él mismo no sabía, amén, ni se había enterado, ni se había dado cuenta que Jehová, el Dios del cielo, se había apartado de él, como dice la palabra del Señor, como dice aquí en el versículo 20, pero él, o sea, Dios, Jehová, ya se había apartado de él. Santo el nombre del Señor. Llegó el momento en que su actitud, su comportamiento llenó la copa, digámoslo así, del Señor, y Dios se apartó de él. Y si Dios ya no está con una persona, de ahí para adelante lo que le espera no es nada bueno. Santo el Señor, poder en la sangre de Cristo. Que Dios nos guarde de una cosa de esas,
de no tener al Señor de nuestro lado, de decir que somos cristianos, pero el Señor está lejos de esa vida, de esa persona. Santo Dios de Israel. El rey David también, quien era una persona temerosa de Dios, o el que era un hombre de Dios, temeroso de Dios, dijo estas palabras, lo dijo en el Salmo 51:11, un salmo muy conocido por nosotros, y cuando él dijo, no me eches delante de ti, ni quites de mí tu santo espíritu. Eso usted debe tener ese texto muy en cuenta, muy pendiente, muy dentro de su corazón. Debemos de tenerlo porque que Dios nos guarde de que el Espíritu del Señor se aparte de nosotros. Santo Dios, porque sin Dios nada somos en este mundo. Sin Él, Señor, estaremos tal vez perdidos. Estaríamos perdidos, o sí, póngale la firma, sin Cristo no somos nada. Alabado sea su nombre. Y el rey David estaba bien clarito en esto. Precisamente él tenía conciencia de ello. ¿Tiene usted conciencia de eso también? Tenemos que mejorar nuestro camino cada día más para la gloria del Señor. Al rey Saúl le sucedió también como a Sansón, pero aún peor. Dios ya no estaba con él, ya no estaba con Saúl. Y lo peor para Saúl fue que fue desechado por Dios. Su actitud y su desobediencia hicieron que Dios se desagradara de él y lo perdió absolutamente todo, hasta su alma, que fue a parar al infierno porque se suicidó. No se debe andar jugando en nuestro ámbito aquí, ya en el tiempo que estamos como cristianos, al cristiano solamente como un pasar, como una jugarreta, amén. No podemos como cristianos tratar de engañar a otros, convencidos que estamos bien con Dios, cuando la realidad es otra, porque el que conoce nuestro corazón y nuestra intimidad con Dios solamente es el Señor, pero también el mundo de las tinieblas sabe cómo anda usted y cómo ando yo. Por eso nosotros todo el tiempo tenemos que andar, como dice la Escritura, andemos en el Espíritu, aunque estemos en esta carne, pero nuestra esencia debe ser espiritual. Hay mucha gente que, conociendo de Dios, se la pasan jugando con el pecado, andan para arriba y para abajo como Sansón, quebrantando las leyes de Dios, jugando con el mundo y con el diablo de gancho, poderoso Cristo, y invocando el nombre del Señor en una condición pecaminosa, con pecados ocultos y haciendo cosas que no son dignas de un hombre o de una mujer lavados con la sangre de Cristo. Están pisoteando esa sangre y ellos o ellas no se dan por enterados, porque ha venido sobre sus vidas un espíritu de estupor. La Biblia habla de ese espíritu de estupor. No oyen, no ven, no entienden, están cegados. Santo el Señor. Por eso están tan confiados de ellos mismos, y que dicen, como dijo Sansón, ahí en el versículo 20, dicen lo mismo que él dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Poder del Señor. Están muy confiados que pueden pecar y que no pasa nada, y que como no vino el juicio de Dios, entonces no va a venir y que no pasa nada. Pero el día llega, santo el nombre de Jesús, y sabemos que para Sansón le llegó el día que su jueguito se le terminó. Santo Dios. Y esto le va a pasar a mucho pueblo, a mucha gente, a muchos que por años han venido siendo tibios, mentirosos, indiferentes, engañadores, cometiendo todo acto de injusticia, manipulando las cosas de Dios por aquí, por allá, dando un mal testimonio como Sansón y confundiendo a otros. Ay de aquellos, amén, la palabra del Señor tiene esa connotación de ese ay, de aquellos que son ese tropiezo para sus pequeños. Poderoso Cristo. Entonces se les va a llegar el ajuste de cuentas. Su mismo pecado y lo malo que han hecho le pasará factura tarde que temprano. Aquí en la tierra es que se ajustan las cuentas. No podemos olvidar que lo que sembramos, eso mismo es lo que recogemos. La ley de la siembra nos rodea todos los días. Amén. Por eso es que Dios nos ayude, que Dios tenga misericordia de nosotros, porque al hombre podremos engañar, pero jamás al Dios del cielo. Alabado sea nuestro Señor. Así que la historia de Sansón nos deja una grande reflexión
de lo que podemos, de lo que se puede, de lo que puede suceder, amén, cuando no se toma en serio. Mire que esto es para reflexionar, esto es para usted sentarse y analizar punto por punto y entrar en una reflexión, porque la vida cristiana es seria. Hemos hecho todos un voto, hemos aceptado a Cristo y hemos hecho un compromiso con el Dios del cielo que no podemos evadir y que no podemos manipularlo a nuestro antojo, a nuestro amaño, a nuestro pensar, a nuestra opinión. No, esto es serio con el Señor. Amén. Y aquí es con responsabilidad todos al llamado a la salvación. En cada uno de nosotros debe ser un llamado con mucha responsabilidad. Sabe que por la misericordia de Dios, Dios lo ha hecho. Pudo habernos dejado perdidos allá en el lodo cenagoso, pero el Señor nos ha hecho un llamado a la salvación y hemos hecho un compromiso con Él. Alabado sea Dios. Y Dios no se olvida de ninguna palabra que usted y yo hemos pronunciado delante de su presencia. Entonces no podemos olvidarnos de ese compromiso. Hay otros compromisos también. Hay otras responsabilidades como la responsabilidad al servicio de Dios, al ministerio, al servicio en alguna área en que el Señor nos haya escogido. Tal vez a usted no es un pastor o no es una pastora, no es un misionero, pero lo ha escogido el Señor para interceder, para orar, para pedir misericordia, para dar buen testimonio, para servir en esto, en aquello, en tanto que la obra del Señor tiene una gama amplia para servir. No olvide su ruta, no olvide su compromiso con el Señor. En nuestras oraciones debemos siempre incluir que Dios nos dé temor reverente ante su presencia. La Biblia nos dice en el libro de los Proverbios, capítulo 1, verso 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El problema está cuando comenzamos a cederle al pecado. Que Dios nos dé esa sabiduría para hacer las cosas como Dios quiere que se hagan, con la sabiduría de lo alto, con sabiduría de Dios, con poder de Dios, amén, con dominio propio. Entonces, si se le va cediendo al pecado, es bien peligroso, que fue lo que Sansón hizo. Se le entró en su corazón el deseo, como dicen muchos jóvenes hoy mucha juventud lo dice, déjeme que yo quiero vivir mi vida. Déjeme, no me diga nada, yo quiero vivir mi vida, y hasta ahí canciones por ahí en el mundo ahí secular, déjeme que yo quiero vivir mi vida, déjeme vivir mi vida, es lo que ellos dicen. Quiero probar esto y aquello por primera vez. Muchos que no han conocido el mundo quieren conocerlo y no hay quien les quite eso de la cabeza. Y desde dentro del corazón de cada uno de ellos ya está la puerta abierta para que entre el pecado, como pensaba y actuaba Sansón. Él no veía nada malo en tomar una filistea. Sabía las normas, sabía las leyes, pero no vio nada malo. Le pareció natural, normal, antes que exageración de papá y mamá. Ay, dejen tanto cuento, dejen tanto extremismo, dejen tanta exageración. Me imagino que decía así. En otras palabras, él tomó una hija del diablo para que fuera su mujer. A él no le parecía tan importante esto, pero hay cosas que son muy importantes y hay que tenerlas en cuenta para no fracasar. Ni le parecía malo quebrantar el voto de nazareato, ni quedar mal con sus padres, y menos quedar mal con el Dios del cielo, que no lo veía físicamente. El hombre estaba desconectado de su compromiso con Dios. Él solo tenía y quería satisfacer la curiosidad de practicar algo que le estaba prohibido. Óigalo bien. Y lo primero que probó fue una de sus debilidades, que fue el sexo opuesto. Bueno, y por lo menos tenía esa inclinación, porque la inclinación de hoy son peores que las de Sansón. Santo el Señor. Así que su inclinación era ella, era eso. Amén. La carne lo guiaba, lo tentaba, lo dominaba. Usted lo ve teniendo varias mujeres, incluyendo una ramera, dice la Escritura. El hombre resultó ser un buen o un bien, sangre de Cristo, lujurioso, un buen lujurioso. Experimentó el poder de la concupiscencia, de las pasiones desordenadas, para un hijo que se suponía que era de Dios. Y cuando hay que también actuar, bendito el nombre del Señor, pues
Dios tenga misericordia, porque muchas veces queremos dar el buen consejo, pero como lo hacían los padres con él, pero él no quería escuchar a nadie. ¿Y cuántos hay que también sorprenden, por ejemplo, a todos con su comportamiento, a sus amigos, a su familia? Sansón sorprendió a su familia, pero pues él hizo como él quería. Y hay mucha gente que sorprende con su comportamiento inadecuado y muchos se preguntan, pero ¿qué pasó? ¿Qué fue que sucedió con fulanito que era tan ungido? Con fulanita que era tan consagrada, que se veía tan fiel. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Amén. Pasó que no habían hecho morir las obras de la carne, como dice la escritura, y eso estaba dentro de su corazón, porque nuestro corazón no lo conoce y no Dios. Poniendo la mirada donde no se debe poner, haciendo cosas que no se deben hacer, conscientes del pecado, pero cediendo una y otra vez como Sansón, jugando con el pecado y convirtiéndose doblemente en un pecador. La Biblia dice en Hebreos, en el capítulo 10, versículo 26, y mire lo delicado que dice este texto: porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Y el versículo 27 de allí mismo dice, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ahí lo que dice es que el que vive jugando conscientemente con el pecado se hace un pecador calificado para ir al infierno. Así de sencillo. Con la salvación no se puede jugar. Sansón jugó con la unción que Dios le dio y terminó mal. Le sacaron los ojos y se convirtió en un juguete del diablo. Los filisteos se burlaron de él. Fue el hazmerreír de todos ellos. El último día de la existencia de Sansón, si usted lo lee ahí en el versículo 27, alabado sea el nombre del Señor, sus enemigos, los filisteos, tenían una gran fiesta para ofrecer sacrificio a su dios pagano, a su dios Dagón, a su ídolo principal, y estando todos reunidos, y allí lo mandaron a sacar de la cárcel, a Sansón, donde estaba allí preso, para que lo divirtiera. Ahí lo dice ahí la escritura, usted lo lee en el versículo 25 del capítulo ahí 16 que hemos leído, donde, mire, Sansón sirvió de juguete delante de ellos. Qué doloroso. Esto cuando llegó a ser el hombre de la gran fuerza, que muchos admiraban y envidiaban también, pero fue perseguido por sus enemigos por lo que él poseía, por lo que él tenía, porque lo que Dios había depositado en él, eso era una unción grande, era algo muy especial, por ese poder, para ganar todas esas batallas. Dios le había derramado algo especial, la unción, la presencia del Espíritu Santo sobre él, y él ganó todas esas batallas que registra aquí la palabra del Señor, que hoy recordamos a través de la Biblia, pero también recordamos de él, lamentablemente, de su debilidad en las áreas que ya hemos mencionado en su vida, porque si hubiera tenido dominio propio allí en esas áreas débiles, pues se hubiera fortalecido en lo espiritual, entonces también hubiera podido dominar la tentación física, le hubiera dicho al pecado, no, qué pena, pero conmigo no es esto, y hubiera traído a su mente todo lo que Dios puso en él, hizo en él desde el vientre de su madre y tantas cosas que él conocía. Pero allí es donde está la clave, cuando el Señor nos dice que hay que andar en el espíritu para no satisfacer los deseos de la carne, pero él no andaba en el espíritu, él andaba haciendo lo que él quería, lo que él pensaba y lo que él creía que estaba muy bien. Por otro lado, preguntémonos por qué el Señor enfatiza tanto sobre qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Ahí está, porque nos está diciendo que los pecadores y el pecado son amigos inseparables. El dicho popular dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Hay que hablarle a las almas de Cristo, eso es verdad, a las vidas que están tan perdidas en este mundo, en tanto pecado, pero hay que saber con quién andamos cada uno de nosotros. ¿Quién es tu mejor amigo, tu mejor amiga? ¿Con quién andas? ¿Con quién sales? ¿Con quién te encuentras? En fin,
qué clase de persona es, te suma esa persona a tu vida o te resta. Todas estas cosas hay que analizarlas en nuestro diario vivir para no ser engañados y enredados por el enemigo de nuestra alma, porque no hay ninguna buena intención en alguien donde esté presente la oferta del pecado. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Allí no hay nada bueno. Sansón es un mal ejemplo a seguir. Él nunca rechazó, bendito sea el Señor, lo que se inclinaba a corromper su alma. Nunca lo rechazó. Hay cosas en esta vida que tenemos que entrar a hacer una valoración para nosotros, mirarnos hacia adentro, gloria al Señor, qué estamos haciendo, qué cosas o qué circunstancias, qué personas nos convienen cerca de nosotros, sí o no. Por ejemplo, el apóstol Pablo dijo en la primera carta de Corintios capítulo 6, versículo 12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Esto es para analizarlo. ¿Qué es bueno? ¿Qué me conviene? ¿Qué no? Santo el Señor. Y esto no solamente para jóvenes, esto es para todas las edades, porque a veces llega a ciertas edades donde también como que aparecen ciertas mañas que se habían dejado del viejo hombre y vuelven a retomarse. Todo esto fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Y este texto nos dice, que leímos a cada uno de nosotros, Corintios, que su decisión y la mía está dentro de nuestro corazón. Hay gente que por más que uno les aconseje, como le decía, y se les diga que tengan cuidado, que no vayan por ese camino, que es tenebroso, que ese camino es peligroso, que por favor devuelva, se detenga, se haga un alto, en fin, usted tal vez haya sido uno o sea una de los que dan buenos consejos, pero ellos más rápido se lanzan por ahí, se van por ahí por ese mal camino y caen al hoyo que uno les quería evitar, pero que la resolución de ellos estaba en su corazón, como lo vemos en Sansón, tercos y duros de corazón. Así luchaba Dios con el pueblo de Israel también, y él sabía que eran duros de cerviz, eran tercolandios, como digo yo a ratos. ¿Y cómo terminaron muchos de ellos? Muertos en el desierto, a la vera del camino, y no pudieron disfrutar de la bendición de Dios a la entrada, no pudieron entrar a la tierra prometida, a disfrutar de esa bendición. La muerte les llegó prematuramente para ellos, como les sucedió tristemente también a Sansón, delante de sus enemigos los filisteos. Estos malos ejemplos que están registrados aquí en las Escrituras son una advertencia para no seguirlos. Son para reflexionar y cuidarnos de la carne y del enemigo, que el Señor lo reprenda, y que separemos para Dios, amén, tiempo para el Señor, para dedicarle tiempo a Dios. Usted no puede vivir una vida así como tan light, no. Hay que separar tiempo para Dios, no puede, porque Dios ha tomado en serio su decisión y la mía también. Amén. Entonces, que sepamos que Dios también no puede ser burlado. Eso tenemos que tenerlo muy bien en cuenta. Aquí es caminando de la mano con el Señor. Por eso es que hay mucha gente que dice, no, yo no me meto a ser cristiano porque, claro, ¿sabe qué pasa? Saben que hay compromisos, saben que hay responsabilidades, saben que con Dios no se juega, pero muchos no quieren el compromiso con el Señor, sino que quieren vivir por las orillas. Quiere que Dios les haga el favor. Ese es el Dios para muchos, el Dios que les hace el favorcito, pero después ya no me interesas tú y vete. Santo de Israel, con el Señor es totalmente diferente porque Dios no puede ser burlado. Alabado sea el Señor. Hay que andar de la mano con el Señor, pero hay que andar con temor y temblor. Amén. Con ese temor reverente delante de Él, porque una vez que se le dé lugar al pecado, no será tan fácil detenerlo. Esa bestia feroz del pecado toma fuerza lamentablemente y la persona pierde la autoridad de Dios, pierde la gracia, mejor dicho, lo pierde todo. Sansón lo perdió todo cuando la Biblia dice que Jehová ya no estaba con él. Él creía que Dios estaba con él y que en cada pelatuna o jueguito saldría como las otras veces, como dice, pero él no sabía que Jehová ya no estaba con él. Yo saldré como las otras veces y me escaparé. Alabado sea el nombre del Señor,
pero se equivocó con Dios. Así que si usted hoy es un cristiano y luego lo tienta el mundo y entra y sale o sale y entra en el camino del Señor, se da su salidita por ahí pecadora, se pega su borrachera, yo qué sé, termina lujuriando, adulterando, haciendo muchas otras cosas más. Sepa que lo que dice Mateo capítulo 3, verso 10, que el hacha está puesta a la raíz de los árboles y que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado, ¿dónde? Al fuego, en el fuego. Amados, estos no son tiempos para ceder al pecado y darle tanto gusto a la carne, porque es que la carne es tremenda. En la predicación atrás, que estos días se dijo, hablaba acerca de esto. Yo hasta le dije, Señor, ¿y otra vez tú me has puesto? Sí, el Señor me ha puesto. Entonces hay que hablar lo que Dios nos está ministrando para que tengamos mucho cuidado, porque estamos viendo cosas y oyendo cosas, malas noticias, escuchando cosas que no deberían suceder, porque hay descuido espiritual. Y tenemos que andar en el espíritu, no en la carne, porque la venida del Señor está a la puerta. El diablo lo que quiere es que muchos comiencen en el espíritu, pero terminen en la carne, para él darle el zarpazo, poder en el nombre del Señor. La venida del Señor está a la puerta. Vigilémonos y hagamos vigilia por nosotros mismos. Examinémonos nosotros mismos con la ayuda del Señor, porque el cielo nos espera. Yo no sé si usted desea tanto su salvación y la aprecia, pero yo creo que los que apreciamos la salvación tenemos cuidado y andamos con temor y temblor, y que ese temor y temblor reverente delante del Señor siempre esté presente todos los días en nuestra vida. La salvación ahora está más cerca de nosotros que cuando creímos. No ve el mundo como está, porque es que hay muchos que no se enteran, ni siquiera saben qué es lo que está pasando y piensan que todo está normal. Todo no está normal. Las cosas en el mundo están bastante delicadas y complicadas, y el que no esté preparado le puede sorprender las tinieblas, el enemigo, o quedar a la vera del camino. Santo de Israel, que cuando está tan cerca la salvación, que cuando nosotros creímos, yo no sé cuánto hará que usted se haya convertido, 1 mes, 2 meses, años. En mi caso hace 29 años. Nosotros ninguno, ni el que se convirtió ahora, ni el que lleva años, ninguno podemos descuidarnos y darle gusto al enemigo y a la carne por un deleite temporal de 5 minutos. Fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza, y sigamos corriendo con paciencia, con paso firme y seguro, la carrera que tenemos por delante. Amén. Cristo es el camino y el cielo nuestra meta, como hemos puesto aquí con mi esposo en este lema. Amén. Una noche, esto no está aquí, pero siento decirlo, una noche el Señor, él durmiendo, el Señor le mostró este lema, le guió. Y cuando él me contó, al día siguiente a mí me impactó, y yo le dije, listo, ese es el lema de nuestro nuevo trabajo. Cristo es el camino y el cielo nuestra meta, y hasta aquí, gracias al Señor, es ese norte para nosotros. No hay otro. Es Cristo el camino y el cielo es la meta. Y yo creo que no solamente para nosotros, sino para usted también, y para todo aquel que quiere llegar allá, al cielo. Sansón no calculó hasta dónde podía llevarle su juego amoroso con Dalila. Muchos juegan con un toquecito de levadura, de pecado, y cuando menos piensan están leudados por dentro y por fuera. Sansón pretendió, jugar con las brasas del pecado, amén, sin quemarse. Él pretendió hacer eso, pero terminó quemado. Jugaba al escondite con una mentira y con otra mentira, y aquí mentirita acá, mentirita allá, hasta que cayó en los brazos del pecado por completo, y la estocada final fue descubrirle todo su corazón a una hija del diablo como Dalila. Todo el secreto de su gran fuerza, él se lo descubrió, no lo había dicho a nadie, y eso fue ¿cómo dijeron? Sí, la estocada final para él. Y el enemigo usó a esa mujer para destruirlo. Así que varones y mujeres también, ojo con Dalila, la mala, y Dalilo, el malo. Lamento por las mujeres que se llamen Dalila. Yo conocí una hermana
con ese nombre, la única que he conocido con ese nombre, pero era una buena persona. Gloria al Señor. Si usted lleva ese nombre, sea buena mujer y no como esta que presionaba a este hombre, a Sansón, hasta doblegarlo a su voluntad. Así que al final el pecado en Sansón logró su propósito. No olvidemos, amados, que el pecado es un huésped traicionero y quien bien le sirve al diablo, mal le paga. Ahí lo tenemos, sin ojos, sin poder, sin autoridad, convertido en la marioneta de los filisteos. Si Sansón hubiera respetado su voto de nazareato, su destino hubiera sido diferente, porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Proverbios 10:22. Amén. Lo dice. El pecado hace a las personas esclavas de él. En Sansón el pecado despertó la lujuria. Ya vimos que la carne era una de las debilidades, de sus debilidades, y como le dio lugar, el pecado se enseñoreó de su vida y al hombre fuerte lo convirtió en un débil. Debemos ser todo lo contrario y tomar fuerzas espirituales en el Señor, buscando su rostro en cada amanecer y vivir apartados del pecado, viviendo como para el Señor. La Biblia dice en Joel capítulo 3, versículo 10, diga el débil, fuerte soy. Sansón tenía la fuerza física que hasta aquí nadie la ha tenido. Una fuerza impresionante, es sobrenatural, amén. Nadie la ha tenido. Mató a un león como si nada, como si matara a una ovejita, tomó la quijada de un burro, mató a 1000 hombres, pagó una deuda, la del enigma, matando a 30 hombres para poder pagar esa deuda, despojándolos de sus vestimentas, arrancó los grandes pilares de la ciudad y subió con ellos a una montaña. ¿Cómo sería la fuerza que tenía? En otra ocasión fue y cazó 300 zorras, las ató por las colas y les amarró teas ardientes y le destruyó la grande cosecha a los filisteos y 3 veces rompió las cuerdas con lo que lo ataron cuando estuvo con Dalila, y finalmente el último día de su existencia, Sansón derribó las columnas del templo de los filisteos, muriendo juntamente con ellos. Santo Dios, esta fue su intervención final que la misericordia de Dios le concedió, porque fue la forma de vengarse por la sacada de sus ojos. Mire cómo terminó un hombre que fue escogido desde el vientre de su madre, tuerto, sin ojos, afrentado y muriendo en compañía de pecadores como los filisteos que eran sus enemigos. Poderoso el Señor, y no eran cualquier enemigo, eran de los enemigos arrésimos, porque Sansón tuvo fuerza para todo, pero menos para enfrentar al pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Qué triste. El que piensa estar firme, dice la Escritura, mire que no caiga. Por eso tenemos que ser muy vigilantes con nosotros mismos. Dios nos guarde. Aunque Sansón en su momento final pide misericordia a Dios y no perdió su salvación, porque en el libro de los Hebreos aparece como un héroe de la fe, pero sí perdió el gozo de ella. El pecado le pasó factura, cobrándole la parte física, sus 2 ojos, y en lo espiritual perdió la comunión íntima con Dios y se midió en la ausencia de su fuerza cuando creyó que salía victorioso, como dice aquí, como las otras veces, y escaparía, pero no fue así. Se llevó un fiasco porque Jehová ya no estaba con él. Perdió todo el respaldo de Dios, porque usted puede ser un hijo de Dios, pero no tener el respaldo del Señor. El pecado aleja el respaldo de Dios en el creyente, porque hay una gran diferencia entre un creyente del común y en uno que posee el respaldo de Dios. Así que no se debe coquetear con ninguna clase de pecado. Bendito sea el Señor. Y lo mejor es vivir humillados bajo la poderosa mano de Dios, siempre reconociendo que ni un solo instante, minuto, hora, día, semana, año, podemos vivir separados de Dios. Hoy más que nunca haya una gran necesidad en nuestro corazón por acercarnos más a su bendita presencia. Así que, amigo y amiga, esta es tu oportunidad, esta es tu hora, tu momento. Tú que has recibido, que no has recibido a Cristo, que no lo tienes en tu corazón, para que lo recibas, para que venga la salvación a tu alma, porque Cristo viene pronto.
el Señor está a la puerta o en cualquier momento nos manda a recoger a cualquiera de nosotros. ¿Y cómo estamos delante del Señor? Hoy le hago esta invitación para que repita conmigo en alta voz la oración de fe y reciba a Cristo como su Señor y Salvador y tome el control de su vida y te dé dominio propio para dominar la carne y poder andar en el Espíritu. Amén. Así que allá donde estás, en reverencia, cierra tus ojos si puedes y repite conmigo esta oración en alta voz y dígale al Señor: aquí estoy, Jesús de Nazaret. En este momento yo vengo delante de tu presencia, pidiéndote perdón por todos mis pecados. Lávame con tu sangre preciosa, límpiame de toda mi maldad. Abro mi corazón para recibirte en este momento como mi Señor y Salvador de mi vida. E inscribe mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame, Señor, a ser fuerte, porque reconozco que como ser humano soy débil. Ayúdame, Señor, a fortalecer mi vida espiritual en ti, oh Dios. Te doy gracias por la salvación que has dado en este momento a mi vida. Amén, amén. Gloria al Señor. Si tú has hecho esta oración, que es la oración de fe, has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador de tu alma. Así que quiero hacer una corta oración por ti y démosle gracias a Dios por la palabra para que el Señor siga glorificándose en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, te doy muchas gracias por la palabra que tú has ministrado, Señor, a cada uno de nosotros. Sabemos que esta palabra queda circulando a través de los medios de comunicación y tú sigues salvando las almas, libertando los cautivos, obrando maravillas, sanando los enfermos, haciendo lo que tú sabes hacer a través de ella. Te ruego por cada uno de los que se convierten a Cristo, que tú les fortalezcas con tu poder, que seas propicio, Señor, a la necesidad que en el momento posee cada una de sus vidas. Que tu presencia, Señor, nunca se aparte, Señor. Al contrario, que tu presencia se manifieste en cada corazón, en cada vida. Que el mover del Espíritu Santo descienda ahora sobre Kamaishuikalama, Irrakatasuige, Brenga Lahaya, sobre sus vidas, en el nombre de Jesús de Nazaret. Liberta todo, Señor, de toda cautividad. Liberta, Señor, en esas áreas. Fortalécele, Señor, a cada uno de ellos y de ellas, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Toda la gloria y la honra es para ti, oh Dios. Amén, amén. Amados hermanos, familiares y amigos, que el Señor los bendiga y les amamos en Cristo Jesús. Dios los bendiga, amados. Amén.